Hay una serie de términos que seguramente os resultarán familiares. Dopamina, serotonina, testosterona, estrógenos, pues todo ese circuito hormonal se pone en marcha cuando pasamos miedo, cuando existe una incertidumbre ante lo desconocido. El resultado ya lo sabemos: taquicardia, palpitaciones, sudoración, respiración acelerada, temblores, sensación de frío, de calor, el nudo en el estómago y a veces incluso el deseo de salir corriendo. Y en ese proceso se incluye la literatura de terror. En el fondo, somos conscientes de que el peligro es ficticio. Por eso comemos palomitas a la vez que gritamos cuando vemos una peli de miedo. Pero el golpe hormonal sigue siendo el mismo. Y como los auténticos masoquistas que somos, parece que lo disfrutamos. Mi escritor de terror favorito es Stephen King. ¿Cuál es el tuyo? Buenas noches y bienvenidos a Límites edición especial. Les habla José Manuel Frías. Comenzamos. Límites, edición especial con José Manuel Frías. Laila, compañera, buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel. Fíjate, hoy vamos a hacer algo curioso, porque por una parte vamos a conocer la mentalidad compleja de Stephen King, vamos a conocer su vida, detalles curiosos sobre sus obras, y lo vamos a hacer con alguien que sabe mucho del escritor de Maine. Pero es que ese alguien es a su vez escritor de literatura de terror, con lo cual pues vamos a aprovechar también para conocer la génesis, la arquitectura de este tipo de literatura. ¿Qué nos puedes contar sobre la persona que hoy nos acompaña, el escritor Tony Jiménez? Pues como nos has dicho, nos acompaña Tony Jiménez, y él es un joven escritor malagueño que desde muy pequeño se empezó a interesar por el fascinante mundo de la literatura. Comenzó a escribir y desde entonces no ha dejado de crear historias. Ha participado en numerosas antologías y tiene una extensa colección de títulos publicados. Se licenció en psicología y después empezó a estudiar pedagogía, pero decidió dejarlo para dedicarse a su verdadera pasión, la literatura. Es autor de antologías como El guardián del miedo y Actos de venganza. Este último fue el primer libro que escribió en solitario. No podemos olvidar mencionar el ensayo Here is Johnny, Las pesadillas de Stephen King, volumen 1, donde Tony Jiménez nos presenta el más completo ensayo acerca del escritor de Maine, adentrándose en sus vivencias personales, sus novelas y antologías y sus adaptaciones cinematográficas y televisivas, entre otras muchas cosas. Tony ha sido ganador finalista de varios certámenes, como por ejemplo 5 hombres muertos, que fue el mejor relato en los premios Pandemia 2013, o Tormenta sangrienta, que fue ganadora del premio Ultratumba a mejor libro y finalista al premio Nocte a mejor novela nacional en 2015. Y como no, destacar Las pesadillas de Stephen King volumen 2, Todos flotan, la continuación del extenso y completo ensayo dedicado al maestro del terror literario Stephen King. Y para finalizar este pequeño resumen, quiero agregar una frase que seguro Tony reconoce, que dice así: hay que ser uno de los buenos porque en el mundo ya hay demasiados malos. Y tanto que los hay, casi para llenar estadios. Tony Jiménez, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, ¿qué tal? Bueno, si te parece, antes de hablar de tu carrera, de tus libros, podríamos empezar por un primer bloque hablando de ese genio del terror, que ha sido un poco también tu mentor. Eso se ve reflejado en tus obras. Yo creo que todos a los que nos apasiona la literatura de terror, tanto como lectores como escritores, pues hemos bebido, ¿no?, de Stephen King. Y vamos a conocer un poquito esa mentalidad compleja del escritor de Maine y conocer algo sobre su vida y sobre su obra. Y yo creo que a toda persona le influye la infancia, le influye la adolescencia. No en vano se dice además que en la infancia se van creando esos ladrillos que forman al futuro adulto. Y Stephen King parece que ha tenido una vida muy dura cuando era jovencito, ¿no? Podríamos hablar de alguien envuelto pues prácticamente en la pobreza, ¿verdad? Sí, bueno, su familia fue abandonada por su padre, o sea que ya empezamos bien la biografía de King. Y su madre se tuvo que encargar tanto de él como de su hermano, y bueno, buscando trabajo por donde surgía, yendo de pueblo en pueblo, mudándose continuamente, recibiendo ayuda de la familia, tanto suya como la del padre, que no vio con buenos ojos lo que hizo, así que ya desde pequeñito no tuvo las cosas fáciles en ese sentido.
Y bueno, él empieza además trabajando, tenía algunos empleos, uno de ellos en una lavandería. Y hay algo curioso que dicen algunos lectores de Stephen King. Yo no lo he podido percibir porque no he leído su literatura de manera cronológica, he ido pues dando saltos, ¿no? Pero se dice que sus primeros personajes eran personajes de un nivel social y adquisitivo bajo, y que según Stephen King fue mejorando económicamente, sus personajes fueron también elevando un poco ese nivel adquisitivo. Yo no sé si tú te has dado cuenta también de ese, o sea, si eso es cierto, ¿no? Si el hecho de que Stephen King empezara su vida siendo alguien envuelto en la pobreza y que luego poco a poco fuera consiguiendo un nivel económico alto gracias a su literatura, si eso se ha visto también reflejado en las profesiones de los personajes que aparecen en sus libros. No sé si eso es verdad. Lo cierto es que sí. Además, siempre he dicho que si quieres conocer a King, sobre todo en lo personal, que con leer sus libros tiene bastante. O sea, con ser un lector constante suyo tiene suficiente, porque además del tema de los trabajos, que es bien cierto, es decir, sus primeros personajes suelen tener mucho que ver con sus primeros trabajos. Bueno, está el tema de que tiene muchos protagonistas que son profesores, ¿no?, de su época de profesor, y bueno, ya una de las características más básicas de su literatura es el personaje escritor, ese que suele ser un avatar de King, ¿no? Y ese se aparece bastante incluso en las últimas novelas. Pero si queremos conocer muchos hechos de la vida de King, sobre todo personales, familiares y tal, bueno, leyendo sus novelas, ahí tenemos El Resplandor, Cementerio de Animales, incluso Misery, ¿no? Siempre aparece reflejado de cierta forma como una autobiografía, por decirlo así. Su primer libro publicado fue Carrie, y aquello le permitió primero empezar a coquetear con la idea de dedicarse solo a la literatura. Luego finalmente pudo hacerlo, tuvo la suerte de dedicarse a aquello que le apasiona. Pero hay un detalle importante que yo creo que refleja también la importancia que tiene la gente que nos rodea, ¿no?, a la hora de querer dedicarnos a una profesión concreta. Luego lo haremos además en tu caso, si tú también has tenido ese apoyo, ya no solamente de esa figura de la que también mencionaremos luego, el lector constante, sino lo que sería un poco el lector cero, gente que nos rodea y que en cierto modo confiamos esos primeros manuscritos para que nos digan qué les han parecido. Pero yo creo que en la vida de Stephen King su mujer ha tenido una importancia tremenda, pero la ha tenido hasta el punto de que parece ser que el primer manuscrito de Stephen King, el de Carrie, terminó en la papelera. O sea, de no ser por ella seguramente no se hubiera publicado, e igual la historia de Stephen King hubiera sido muy diferente, ¿no? Sí, es cierto. David ha sido, él lo dice en muchas entrevistas, bueno, desde hace años, porque claro, llevan décadas juntos, y él siempre ha dicho que es el motor de su talento, el motor de su literatura. No es que empezara a escribir justo al conocerla, pero sí es cierto que mucho de lo que ha narrado después, de lo que ha publicado, ha sido gracias a ella. Y bueno, el ejemplo de Carrie no solamente es el primero, sino que es el más esencial para entender la figura de David en su vida, porque efectivamente él no estaba nada convencido de que Carrie fuera a funcionar. Él tenía mucho miedo de que la gente dijera, bueno, que hace un tío de 20 y pico años hablando de un adolescente, ¿no?, que acaba de tener la regla, porque todo empieza así en la novela. Y bueno, tiró el manuscrito y David lo rescató y le dijo, esto es bueno, inténtalo, aunque sea terminarlo, termínalo y ya veremos qué hacer con él. Y bueno, acertó de pleno. Pues sí, el resto de la historia ya la conocemos, ¿no? A dónde ha llegado Stephen King. Pero ¿en qué momento pega ese salto? No sé si fue con el propio libro de Carrie, porque al principio él coqueteaba con esa idea, ya lo decía antes, de poder dedicarse a la literatura, pero siguió trabajando, evidentemente, porque era un riesgo bastante grande. Pero llega un momento en el que además él lo cuenta como anécdota, ¿no?, cuando le dicen que le van a entregar una cantidad importante de regalías por uno de sus libros. Ahora tú nos confirmas si es Carrie o es otro, que es el momento en el que él, con el teléfono en la mano, parece que se cae al suelo de la emoción, ¿no?, de la impresión que le da aquello. ¿Eso ocurre con Carrie o era ya con su segundo libro? No, fue con Carrie, precisamente. Es decir, Carrie fue cuando ya, además, por entonces era la época en la que eran tan pobres, la familia King, que tenían que elegir si comían o pagaban el teléfono. Entonces había meses que no pagaban el teléfono. Y cuando les llegó el contrato por Carrie, pues no tenían teléfono, tuvieron que avisar a King al instituto donde trabajaba. Entonces,
cuando les llegó el tema de que le compraban los derechos por la película, ya tenía teléfono, ya había cobrado parte de lo de la novela, y sí, le dieron una cifra que era sorprendente por entonces, sorprendente hoy, bastante, porque estamos hablando de la primera novela de un autor recién publicado, quiero decir, con una novela, porque ya había publicado relatos en revistas y tal. Y bueno, le ofrecieron una cantidad por su primera película, que además se realizó 2 años después de publicar Carrie. O sea, fue un caso de récord. Algo que además ha sido muy conocido, muy comentado en la vida de Stephen King ha sido su escarceo con el alcohol, ¿no? Él sufrió de alcoholismo durante muchísimo tiempo, pero no sé si eso le venía de antes, ¿no? O quizás es cuando empieza a conseguir ese nivel económico, cuando empieza a acercarse al alcohol, y aquello de alguna manera fue algo que le acompañó durante mucho tiempo. Pero no sé si eso es anterior a la época de sus publicaciones, digamos ya de libros, o si era un poquito posterior. Fue anterior. Él lo cuenta, da algunos detalles mientras escribo, que es su autobiografía, por decirlo así, aunque mitad autobiografía, mitad ensayo sobre la escritura, ¿no? Y él cuenta ya que sobre la veintena ya tuvo algunos escarceos y que ahí empezó. Es más, el Resplandor, que es su tercera novela publicada, la tercera todavía no había alcanzado el exitazo ya de Cementerio de Animales o de It, ¿no? En El Resplandor lo que él refleja en la figura de Jack Torrance es su miedo a convertirse en él, en un alcohólico que pega a su hijo, que grita a su mujer, que se vuelve loco. Entonces ya mucho antes de publicar Carrie ya tuvo algún escarceo, evidentemente no tan grave como hasta donde llegaría. Hombre, el tema del alcohol puede ser un tema polémico, pero sí es cierto que hay autores que se han servido un poco de determinados pues elementos, como puede ser el alcohol y otras drogas, para conseguir la inspiración. Lo que pasa es que en el caso de Stephen King parece que aquello se le fue de las manos. Pero claro, hay pasajes de su vida que parece casi de ciencia ficción, y que quizás tú nos lo puedas confirmar, que es el hecho de haber escrito libros que él no recuerda haber escrito, o sea, no recuerda cómo se produjo el proceso, porque estaba completamente alcoholizado. No sé si eso pasó con el libro de Cujo. Sí, cierto, fue precisamente con Cujo. Él lo ha ido diciendo durante muchos años en diversas entrevistas, que además lo dice sin avergonzarse y como él dice, sin pena, sin nada. Es decir, lo dice como un poco con nostalgia. Es decir, me encantaría recordar cómo escribí Cujo, porque no me acuerdo de Cujo. Con Cujo y Tommyknockers, pues son las 2 novelas que más le afectaron. Cujo no la recuerdo haber escrito, y Tommyknockers la escribió, según comenta, con tapones de algodón en la nariz, porque se le caía la sangre directamente ya de todo lo que se metía. ¿Y tú has percibido quizá en su literatura algún tipo de cambio en el momento en el que él supera ese alcoholismo? Me refiero en el estilo literario, porque no puede ser lo mismo escribir un libro estando completamente alcoholizado y con muchas otras drogas que él tomaba, a cuando estaba completamente limpio, ¿no? Está claro que su carrera ha seguido siendo meteórica, pero no sé si quizás se ha percibido eso, que sí se ha percibido en otros autores, en otros pintores, que hacían una obra diferente cuando estaban bajo los efectos de algún tipo de droga. En él se ha percibido algún tipo de cambio en los personajes, en las historias, cuando finalmente logra superar esa afición al alcohol. A nivel de historias, sí, porque es cierto que bueno, lo que comentaba antes del Resplandor, ¿no? El personaje de Jack Torrance, mientras él tuvo esos escarceos primero con la bebida y después con las drogas, y si ves en sus historias que los trata, ¿no? Incluso él lo comenta, que muchas veces usa metáforas como en Misery, ¿no? Que él quiso hacer a Annie Wilkes como una metáfora de la droga, de lo enganchado que estaba a algo. Pero a nivel más artístico, más de estilo, yo creo que sí se le nota a peor, porque los Tommyknockers, a ver, las ideas que hay en Tommyknockers a mí me parecen muy buenas, pero lo personal me parece una novela que va pegando muchos bandazos por todas partes. Es decir, se nota que está escrita por alguien que no era el mismo que escribió El Resplandor o El Misterio de Salem Slot, sino que estaba muy, muy poco centrado en una novela, no sé, que va a trompicones.
hay mucha gente que ha dicho de muy mala forma que escribía mejor estando drogado y borracho, pero bueno, ya hemos visto que King lleva décadas limpio y bueno, y obra maestra tras obra maestra, no solamente dio lo mejor de sí en los 80 mientras le afectaban el alcohol y la droga. Me imagino que habrá alguna que otra persona que si va a una librería y se encuentra un libro firmado por Richard Bachman, piense que es un autor que no tiene ningún tipo de relación con Stephen King, pero resulta que aquel era un seudónimo con el cual Stephen King escribió algunas de sus obras. ¿Por qué un autor consagrado, entiendo que ya multimillonario, se mete en esos berenjenales de empezar a escribir libros como si fuera un autor que empieza desde cero? Pues en este caso los motivos fueron dos los principales. El primero era que las editoriales con las que trabajaba, los editores, King siempre ha sido muy prolífico, lo sabes muy bien, y bueno, llegó un momento en que eran 2 o 3 libros al año, y claro, por más dinero que tú des, por más que te puedan publicar, más famoso que sea, ese ritmo no se puede, para el mercado no es asumible, y estamos hablando de por entonces, ¿no? Y los editores le dijeron eso, le dijeron, mira, no podemos, tienes mucho que publicar, te lo queremos publicar, pero no nos da la vida, por decirlo así. ¿Qué te parece si inventamos un seudónimo y publicas de esa manera estas novelas que no son tan tuyas por entonces, ¿no? Que no son tan de terror, que son más bien de suspense, ciencia ficción, drama social? Y King además, y aquí viene el otro motivo, vio el cielo abierto porque King siempre ha dudado mucho de sí mismo, de su talento, lo cual es curioso, ¿no? Incluso cuando ha tenido un éxito apabullante, y pensó, bueno, vamos a probar si puedo vender más allá de mi nombre, a ver qué tal. Y efectivamente Richard Bachman no funcionó tan bien como King, pero funcionó muy 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 bien. Sí, es cierto que es muy curioso el seudónimo de Richard Bachman. Yo quería hacerte una pregunta, Tony. Si nos puedes contar qué ocurrió con su obra Rabia, que llegaron a retirarse los ejemplares. Sí, Rabia es el único libro de King que no ha sido reeditado nunca. Bueno, desde que él dijo que se dejara de reeditar. Todos los ejemplares que se pueden comprar ahora mismo, algunos son muy fáciles, todo hay que decirlo, que hay mucha gente que dice, bueno, hay que pagar un verdadero pastón para conseguir uno, pero no es cierto, que si puedes encontrar de segunda mano ejemplares muy económicos, pero todo lo que se puede encontrar de Rabia es de segunda mano. La razón, Rabia lo que nos cuenta es una historia que tristemente es muy real y muy verosímil, de un adolescente marginado, que se siente en un extremo, o sea, solo, y bueno, coge un rifle y acaba en un instituto, pues bueno, secuestrando a sus compañeros y matando a varios de ellos. King, cuando vio que ocurrieron en su momento varios casos de este tipo, ¿no?, en la vida real, y que los causantes tenían un ejemplar de Rabia en sus taquillas, pues dijo, hasta aquí. Y bueno, lo demás es historia. Él nunca se ha arrepentido de que se dejara de reeditar, está muy contento con que aquello parara, y bueno, eso nos demuestra que es alguien muy responsable al respecto, aunque claro, él no tuviera tampoco mucha culpa, como luego han ido indicando psicólogos y sociólogos. Algo que me apasiona, Tony, de la literatura de Stephen King y de muchos otros autores, y que a mí incluso también me ocurre cuando escribo literatura de terror, luego lo veremos también en tu caso si eso te influye, son las experiencias personales. O sea, no siempre recurrimos a la imaginación y a veces expresamos, me imagino que modificando determinados elementos, aquello que nos ocurre y que nos ha impactado. Y en el caso de Stephen King ha pasado con varios de sus libros, ¿no? Se dice que, por ejemplo, Misery era uno de los grandes terrores, de las grandes preocupaciones que tenía Stephen King en su mente, que era la de ser secuestrado por algún fan completamente alocado. Pero sobre todo hay un detalle importante con Cementerio de Animales, y es que aquello parece, Tony, que tiene relación con un accidente que al final terminó en nada, pero que podía haberse llevado por delante la vida de su hijo, de Joe, creo que era, ¿verdad? Sí, es más, la novela entera, salvo el tema de que resuciten los muertos, ¿no?, y todo el tema de esta criatura que aparece en el libro, el Wendigo, ¿no?, todo lo demás es una vivencia de King. King se mudó con su familia a un pueblecito tal y cual lo describe en la novela, y con una carretera al lado, justo al lado de la casa, una carretera larguísima por donde pasaban camiones enormes,
Y bueno, y el gato de la familia murió en la carretera, atropellado. Fue enterrado en un cementerio de mascotas cercano. Y bueno, lo siguiente fue, como bien indicas, un susto que tuvo con Joe que entonces era muy pequeñito, y que bueno, pudo acabar en tragedia, pero de una forma, bueno, como vemos tanto en la novela como en las adaptaciones que ha tenido el libro. Es decir, toda la primera parte de la novela es real al 100%, y es una novela que a King le costó mucho sacar. No le gustaba, pero no porque estuviera mal escrita o porque no estuviera satisfecho, sino porque le daba una novela que a él mismo le daba mucho miedo, le provocaba mucha angustia. Dicen incluso que a la mujer le gustó todavía menos, no la novela en sí, sino el hecho de que hubiera utilizado todo ese combustible basado en una historia real que podría haber terminado de manera bastante triste. Pero incluso tenemos el caso de ese accidente que él tiene en el año 1999, que sí podía haber provocado la muerte del propio Stephen King, y por lo tanto a partir de ahí no hubiera nacido ninguna otra nueva novela. Pero me gustaría que nos comentaras ese accidente que luego él convierte, creo que en una serie televisiva, que refleja perfectamente lo que fue pues ese momento terrible en una carretera en el que es arrollado por una furgoneta. Sí, bueno, la verdad es que el caso es muy sencillo, aunque luego las consecuencias fueron para asustarse mucho. Y bueno, simplemente salió a dar un paseo cerca de una casa que creo que era vacacional, que él tiene, y él caminaba por el arcén de una carretera de estas secundarias, o sea, ni siquiera era algo principal por el que transitaron muchos vehículos. Y él estaba por el arcén y lo atropelló una camioneta, pero lo atropelló de una manera que efectivamente casi se muere. O sea, lo ha repetido muchas veces. Mientras escribo lo cuenta con todo lujo de detalle, que siempre he dicho que es uno de sus relatos más terroríficos, porque da todos los detalles tanto del atropello, vaya, de lo que recuerda, como de la recuperación. Y hay un detalle que muy tanto escabroso como divertido, que es que mientras él, una vez atropellado, estuvo en el suelo, esto lo cuenta él, y mientras perdía la conciencia, pues acercó el dueño de la camioneta que lo acababa de atropellar para ver cómo estaba, ¿no? Y entonces pues él vio que era una especie como de estos catetillos de Estados Unidos, ¿no? Tan típico y cliché que vemos en las películas, de estos del sur, con su gorra, con su camisa de cuadro, ¿no? Y entonces King, antes de desmayarse, pensó, me acaba de matar uno de mis personajes. Digo, me parece una anécdota que dice, claro, ahora hace mucha gracia, pero en ese momento lo tuvo que pasar. ¿Y qué te parece el ritmo de escritura de Stephen King? Porque eso de un autor que puede terminar un libro que además luego se convierten en auténticos bestsellers en apenas 2 o 3 meses, yo creo que es un ritmo bastante rápido, ¿no? Él tiene que tener una fecundidad a la hora de crear esa imaginación tan fecunda, pues muy superior a la de muchos otros autores, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho, sobre todo en las últimas décadas, que King tiene a negro literario. Eso es un rumor sin ningún fundamento. Cualquiera que conozca a King sabe que él empezó su carrera con muchas novelas ya escritas. O sea, escribió en el instituto, escribió en la universidad. La larga marcha está escrita en aquella época, y bueno, y Carrie poco después. Entonces es un autor que, claro, se dedica solamente a escribir libros. Sí es cierto que hace sus artículos, sus guiones, pero su principal negocio es escribir libros desde hace años y años y años. Entonces, y escribe muy rápido. Además, él comenta su método de escritura y no parece que sufra bloqueos ni nada parecido. Es decir, que es normal que, aunque nos sorprenda el ritmo que tiene, la llegada a publicar 4 libros en un año, es normal. Es decir, empezó tirando de muchas novelas ya escritas y con el tiempo simplemente, es más, la única época en la que escribió menos fue tras el accidente, porque incluso pensó en dejarlo, y aún así siguió sacando libros. Es decir, es cierto que es un extraño hoy día encontrarse un autor tan prolífico y que además continúe siéndolo, porque nunca ha parado. Pero también es verdad que empezó ya con un cajoncito de historia bastante hermoso.
Algo de lo que nos hemos dado cuenta los lectores de Stephen King y los críticos con el paso del tiempo, según hemos ido analizando su literatura, es que buena parte de sus obras, no sé si todas, pero por lo menos buena parte, están como muy conectadas. Hay un universo que parece que el eje sería esa saga magnífica de La Torre Oscura, que yo considero casi como mi Biblia, como mis sagradas escrituras, porque aparece ahí una filosofía, la del Ka y la del Katet, con la que coincido plenamente. Pero es cierto que hay una auténtica cosmología si unimos todas las obras de King y analizamos las conexiones. Sí, además muy pensada, incluso cronológicamente, que no es que sea algo hecho al azar. Bueno, aquí voy a poner un guiño, una referencia, y como tú bien indicas, como columna vertebral la saga de La Torre Oscura. Es decir, al principio evidentemente no se notaba tanto. Si cuando publicó Carrie no había novelas a las que conectarla, ¿no? Incluso las de Richard Bachman se quedan un poquito fuera. Pero cuando tú empiezas a avanzar, bueno, al Overlook, el Hotel del Resplandor, se le menciona en multitud de libros, a Pennywise, por ejemplo, el monstruo de It, el pueblo de Castle Rock, el pueblo de Derry, ¿no? Conforme vamos avanzando en su literatura, comprobamos que cada vez se mencionan más guiños y sobre todo hay más conexiones. En El Cazador de Sueños, por ejemplo, que todo el mundo considera un spin-off, no oficial, una secuela no oficial, por decirlo así, de It. Hay muchas menciones a It, por ejemplo, o a otras novelas de extraterrestres de King. Claro, estamos hablando de un autor que ha escrito muy prolíficamente durante décadas. Tiene un universo entre sus novelas que es alucinante. A mí me encanta eso de King, de ir leyendo un libro y descubrir guiños y referencias a otros anteriores, incluso a otros que están por venir. Algo que no sé si tú compartes, porque yo soy fanático de King desde que era pequeñito, pero las veces que he visto libros suyos que se han adaptado al cine, casi ninguno me ha gustado. Quizá la película de It, y porque me parece la mejor de sus obras, ¿no? Y aún así, por supuesto, no tiene nada que ver con el libro, que es una auténtica obra de arte. Creo que el propio Stephen King renegó en cierto modo del resultado de la película El Resplandor. O sea, él mismo no ha quedado conforme en muchas ocasiones. ¿A ti qué te parece King en su faceta de cine? O sea, las obras de King trasladadas al cine. A mí normalmente me suelen gustar bastante. Lo que pasa es que sí es cierto que cuando salen las malas son bastante malas y bastante flojas y duele bastante, y además hacen mucho ruido. Yo a King lo conocí precisamente por el cine, siendo pequeñito. Vaya, me tragaba películas de terror tras películas de terror, y claro, en aquella época, estamos hablando de los 80, cayeron muchas de King. Hasta que yo no empecé a leer King no sabían quién era ese tal Stephen King, ¿no? En el que se basaban para hacer esas películas. Pero es cierto que, por ejemplo, cuando salen películas muy bien hechas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Cadena Perpetua, La Milla Verde, La Niebla, a mí también me parece bastante buena. Series, pues por ejemplo, El Visitante ha tenido muy buenas críticas y la verdad es que está bastante bien. Las 2 temporadas de Castle Rock, cada una a su manera. Yo creo que lo que pasa es que cuando salen películas malas, y las ha tenido, por supuesto, sobre todo en su época de adaptarse a cualquier cosa que hacía, hasta la lista de la compra, pues han quedado cada cosa que empaña un poquito el recuerdo de las buenas. A mí, por ejemplo, las 2 de It nuevas a mí me gustan mucho, y bueno, yo crecí con la original, con la miniserie, que es nostalgia pura. Tenemos, por ejemplo, El Resplandor, que es muy mala adaptación, pero que nos enfadó mucho, precisamente por eso, pero que es una de las películas de terror esenciales para entender el género en el cine. Y bueno, Cementerio Viviente, Misery, con ese Oscar a Kathy Bates. Es decir, es que yo creo que la lista de buenas supera las malas. Lo que pasa es que las malas lamentablemente son muy malas. No sé si además de la literatura de Stephen King, no sé si has analizado también las obras de, por ejemplo, de Joe, de su hijo, o de Owen King, que creo que es coautor, ¿no?, de Bellas Durmientes. No sé si el día que fallezca Stephen King, que ojalá que no muera nunca, estos personajes no deberían morir nunca, pero tendremos una continuidad en sus hijos, porque Joe tiene libros que son medianamente interesantes. Yo he leído, creo que está por ahí El traje del muerto, he leído Cuernos, y hombre, quizás no alcanza el nivel de su padre, pero sí es cierto que tiene ideas bastante interesantes, bastante curiosas. No sé si asesorado también por un padre que puede crear una sombra tremenda en sus hijos por haber sido quien ha sido y quien sigue siendo, ¿no?
Bueno, Joe mismo tiene también En la hierba alta, escrita por él, junto a King, quiero decir. Y así que yo creo que sí, que cuando creces con Stephen King y te quieres dedicar a la literatura, aunque no te asesores, tú vas y se lo pides, o sea, es imposible desaprovechar esa oportunidad. Y a Joe, si hablamos por ejemplo un poquito de él, porque de Owen es que hay muy poquito de lo que hablar literariamente, ¿no? Y sobre todo menos todavía en España, pero de Joe sí, es más, se podría hacer perfectamente un ensayo, no muy grueso, pero sí se podría hacer sobre él, porque ya tiene bastante bibliografía encima, como tú bien has indicado, por ejemplo, El traje del muerto, Cuernos, existe también Nosferatu, que ahí sí Joe es muy King, es prácticamente It, pero como lo haría Joe Hill. Y más que su sustituto, por decirlo de alguna manera, o no sé, o el próximo King, yo lo veo más centrado en el fantástico que en el terror. Y el mejor ejemplo es Cuernos, ¿no? Que una novela a mí me encantó, me parece fantástica, pero claro, de terror tenía poco, entonces ese terror de King, que nos dio en El Resplandor, El misterio del Lot, ¿no? Ese no lo veo yo reflejado en Joe Hill. Creo que él está interesado más en la fantasía, a veces mezclado con el terror, pero en otras cositas. Ahí tenemos Fuego, que es su novela que podría ser su apocalipsis de King, ¿no? Igual, no es de terror. Yo creo que nos esperan muchas cosas buenas con Joe Hill, pero vaya, en principio opino como tú, que King no nos debería faltar nunca, y si alguna vez nos falta, que sea dentro de muchísimo tiempo. Bueno, y alguien que también ha crecido, evidentemente, crecido entre comillas, ¿no? A la vera de King es su mujer, Tabitha, que ella ya escribía, en este caso, poesía, ¿no? Cuando era joven, pero que también creo que le ha dado por hacer alguna que otra novela de terror o de algún tema relacionado con el misterio, que yo tengo que reconocer que no he leído, pero que la gente me dice que es muy mala escribiendo ese tipo de literatura. No sé si tú también te has acercado a esa obra de Tabitha o a las obras de Tabitha. Sí, bueno, a ver, aquí en España la hemos traído muy poco. Creo, si recuerdo bien, que solo tiene un libro, que además tengo por ahí, y si es cierto que una novela entre sobrenatural y de terror, es cierto que muy normalita, y además la manera de publicitarla no fue la mejor, porque viene en portada grande Tabitha en chiquitito y el King del apellido bien grande, o sea que la forma de publicitarla fue un poco tramposilla. Y a ver, no, como se dice, no mata pero no engorda, ¿no? Se le da mejor, es verdad que se le da mejor la poesía, porque ese tipo de literatura más fantástica y tal, más cercana a su marido, a mí al menos no, debo reconocer que me entretuvo su novela, pero no me terminó de llenar. Lo que pasa es que, claro, aquí la hemos tratado poco, ha escrito más libros e igual están mejor, pero aquí se ve que no funcionaría, que el marketing no actuaría bien y no funcionó del todo como tendría que funcionar. A mí me encantaría leer algo más y que nos lo trajeran, pero se ve complicadete. Mira, a mí hay algo que me ocurre con un autor que no tiene nada que ver con el mundo del terror, es Julio Cortázar, el argentino Julio Cortázar. Yo he leído mucho, sobre todo sus relatos, ¿no? Que me gustan más que las novelas, a pesar de que, bueno, sabemos que Rayuela ha sido una de las obras de ese boom latinoamericano, pero fíjate, a mí me gusta más, a pesar de que me encantan sus relatos, me gusta más el personaje, me gusta más Julio Cortázar como persona que la obra de Julio Cortázar. De hecho, creo que seré una de las pocas personas en el mundo que se ha leído los 5 tomos de cartas de correspondencia de Julio Cortázar para profundizar en su vida. Con lo cual la pregunta en este caso sería, Tony, tú que has analizado la figura de King y la obra de King, ¿qué te parece más interesante? ¿La literatura de Stephen King o el propio Stephen King como persona? Complicada. Esta pregunta es para pillar, ¿eh? La verdad es que no sabría decidirme, porque, como he comentado antes, va tan ligado con la figura de King a su literatura, porque claro, son novelas que, como hemos dicho antes, El cementerio de animales, la mitad del libro es algo que le ocurrió, y eso sucede mucho en su bibliografía, o sea que es muy complicado de ligar la figura de King a la de su libro. Pero esto luego también, la figura de King, sus libros son magníficos, o sea, su literatura es un auténtico fanático de él, aunque reconozca que cuando escribe algo que no me gusta lo diga sin ningún problema, pero es muy complicado porque la figura de King también
da para una historia. Bueno, ha habido intentos de llevarlo al cine y que todavía no han salido bien, pero es increíble. Mientras escribo son unas pocas páginas, ¿no?, sobre su vida, y me parece una historia fenomenal. Además, a mí me cae muy bien. Escuchándolo en entrevistas, leyéndolo o viendo lecturas que hace de sus libros, a mí me parece súper majo, muy humilde y además un tipo muy interesante que tiene mucho que decir y que, bueno, ya lo dice con sus libros. Solo hay que ver que pone mucho de su filosofía, de su forma de ver el mundo en sus novelas. O sea que casi que no te podría responder. Luego es verdad que pienso en It, en Cementerio Animal, y digo, pues hombre, King es muy interesante, pero sus libros es que o sea que lo tengo difícil, ahí me has pillado. Claro, bueno, Laila, no sé si tienes alguna pregunta sobre Stephen King antes de pasar a hablar del propio Tony, que también tiene mucho que contarnos sobre su trayectoria literaria. Sí, bueno, yo tengo una curiosidad, una pequeña curiosidad, y es que, bueno, Stephen King ya sabemos que es el referente de muchísimos escritores, guionistas, novelistas, pero la pregunta es, ¿tuvo King en algún momento algún referente? Sí, sus principales referentes, la verdad es que aquí no hay muy poca sorpresa, no nos da ninguna, porque fueron Lovecraft y Edgar Allan Poe. O sea, los principales. Luego sí es cierto que él ha hablado mucho de Richard Matheson, de Arthur Machen, de Shirley Jackson, muy de moda ahora, aunque la verdad es que para mi gusto nunca pasó de moda por la serie de Netflix, La Maldición de Hill House, ¿no? Pero siempre nos nombra mucho. Más El Resplandor tiene mucho de Poe, de It tiene mucho de Lovecraft, con esto de los dioses primigenios, el miedo a lo desconocido, ¿no? Y bueno, y Richard Matheson, un genio del fantástico, del terror, que con historias muy del tipo que King escribe, y viceversa, ¿no? El autor de Soy Leyenda. O sea que no. Y luego ya los clásicos, King ha leído mucho a Bram Stoker, más allá de Drácula, lo cual es de agradecer. O sea que sus referencias, la verdad es que es curioso, porque las referencias de King nos van muy alejadas de la referencia que tenemos otros escritores de terror. Uh-huh. Vamos a dejar ahora de lado a Stephen King, no del todo, porque la vinculación contigo es tremenda, pero sí me gustaría hablar ahora de Tony Jiménez y de la literatura de Tony Jiménez y un poco de las tripas de lo que es la literatura de terror, la arquitectura. Tengo por aquí un listado de libros que tú has publicado: Actos de venganza, 5 tumbas sin lápida, Drácula contra la momia, Batalla por Chicago, Tormenta sangrienta, Actos de venganza, la edición definitiva, El que se esconde, Las pesadillas de Stephen King, volumen 1 y volumen 2, El guardián del miedo, Al final del bosque, Casa de sombras. ¿Por qué te has decidido a hacer literatura de terror? No sé si ahí tiene también la culpa Stephen King o alguna experiencia que hayas tenido en tu juventud que te haya empujado a acercarte al mundo del miedo, al mundo del terror. Pues ojalá pudiera decir una experiencia, pero mejor que no. A mí me gusta vivir tranquilito. Pero sí, la culpa la tiene King, porque fue leerle y, bueno, dejando de lado que me enamoré en ese momento de la literatura de terror, que ya me gustaba, pero no hasta esos niveles, sí empezó a crecer el gusanillo de, oye, pues esto que este señor, a mi nivel, claro, a mi nivel, porque no me parezco en nada, en nada, ni en el dinero, ni la fama, ni el talento, pero digo, esto que este señor de escribir sus cosas y dar miedo, ¿no?, asustar al lector e inquietarlo, que no pueda dormir con la luz apagada y tal. Esto me gustaría hacerlo a mí, y a partir de entonces sí empecé a intentarlo, porque yo ya había escrito cositas, pero claro, a esa edad que vas a escribir, ¿no? Cositas para uno y tal, para la familia, y a partir de ahí ya fui a intentarlo más en serio. Lo que pasa es que es cierto que con los estudios y tal uno acaba no siendo tan constante, pero sí es cierto que fue King el que provocó que quisiera escribir, y además ese género que es mi favorito. Y aparte de el género, de haberte imbuido del género de la literatura de terror de Stephen King, ¿tú crees que ha influido en tu forma de escribir, en tu estilo? O sea, la gente que te lee y que sabe tu interés por Stephen King, ¿ven paralelismos a la hora de lo que sería la redacción de esos textos? Sí, me lo dicen mucho, pero yo creo que simplemente por dos razones, porque trato los mismos temas, pero porque es inevitable. Yo he crecido con él y al final pues eso sale, es decir, no el mismo tipo de
de prosa, es imposible, ¿no?, copiar la prosa de otro autor, ni es copias exactas, pero sí es cierto que ese terror cotidiano es el que a mí me gusta mucho, ¿no? El fantasma en tu propia casa, los muertos vivientes al lado mientras te tomas una cerveza, por decirlo así, ¿no? El terror que entra en la familia, ¿no? Es el que me gusta. Entonces los lectores ven esos mismos temas y lo dicen, oye, me recuerda de aquí, en más, 5 tumbas sin lápida, como publicidad lo usamos, porque era una novela en la que yo quería homenajearle directamente, la típica del escritor bloqueado, ¿no?, que va a una cabaña en el bosque, empiezan a ocurrir cosas extrañas, entonces los lectores lo ven y sobre todo también de forma cariñosa lo dicen, oye, pues mira, me recuerdas aquí, tratan los mismos temas, pero más allá de eso, claro, es imposible imitar a otro autor, y en este caso a King, y bueno, y si te dedicas a imitar, lo que te salen son plagios baratos, entonces sale solo. Como a él le sale sola las referencias, ¿no?, que hemos hablado antes, a Lovecraft, a Poe, pues a mí hay veces que me salen con más fuerza, y hay veces que es cierto que me alejo un poquito más. Antes hablábamos de la importancia de la gente de nuestro entorno más cercano, a la hora de apoyarnos cuando se nos ocurre una idea tan extraña como puede ser dedicarnos a escribir terror, que nos apoyan ya no solamente en el hecho de que nos dediquemos a eso paralelamente a otros trabajos, por supuesto, sino que también lean nuestros libros o nuestros manuscritos y opinen sobre ellos. Y bueno, en Stephen King vemos la figura de Tabitha. Yo no sé si en tu entorno también ha habido alguna Tabitha o algunas Tabitas, personas que te hayan apoyado y que sean esa especie de lector cero. Sí, bueno, yo tengo mi propia Tabitha, siempre se lo digo mucho, que es Tamara López, que también es escritora, es periodista, es bloguera. Yo no sé qué no es capaz de hacer esta mujer, pero es ella la que además no solamente me corrige, sino es mi lectora cero, es la que me dice, mira, esto funciona, esto no funciona, hazlo así, hazlo así. Si a ella le funciona, yo sé que al menos a un editor le podría gustar, porque nunca se sabe, claro, y que la novela medianamente podría funcionar de ser así, de llegar a un editor. Si a ella no le gusta y tal, porque además es muy clara, tanto con las correcciones como con sus opiniones sobre el libro. Si no funciona algo, lo ve mal, o tengo que corregirlo o reescribirlo, yo sé que hay que hacerlo, porque a pesar de que nos queremos mucho, al respecto es muy objetiva y siempre busca que salga la mejor novela que yo pueda hacer en ese momento, tanto de un extremo a otro. Si yo no estoy muy convencido, o ese día estoy desanimado o estoy de bajón, ella me pone en pie y me dice, adelante, te puedes tirar 5 minutos aquí tumbado, pero los 5 siguientes hay que escribir, que se te da bien. Entonces ella es mi principal apoyo y bueno, ahí la tengo para todo, así que ¿qué voy a decir? ¿Y qué tipo de combustible sueles utilizar a la hora de crear tus personajes y tus historias? Porque vemos en el caso de King que hay mucho material propio, o sea, experiencias que él ha vivido y que luego ha recreado, evidentemente, de una manera pues fantástica en sus libros, con elementos sobrenaturales que ha ido agregando, y escritores que no se basan para nada en su vida y que simplemente pues o tiran de imaginación o incluso observan cosas que les ha pasado a otra serie de personas de su entorno, del entorno incluso más lejano. En tu caso, ¿cuál sería el combustible principal de las obras que has escrito? Pues en principio serían dos grupos, por decirlo así. Uno es todas las referencias que tengo, todo lo que nos llega a diario, ¿no? Literatura, libros que leo, películas que veo, videojuegos, cómics, cualquier cosa, es decir, pintura, teatro, cualquier cosa, cualquier tema artístico que me pueda llenar y tal, puede servir como para dar un buen empujón a quizás esta idea, incluso a la hora de crearla. Digo, y otra agrupación serían los temas que me interesan, porque si no me interesa lo que estoy escribiendo, la verdad es que no merece la pena. Luego puede no interesar el lector, también es verdad, pero sí es cierto que lo primero que tiene que salir es la novela hecha o el relato, claro, y me tiene que interesar algún tema que introducir en la historia. Por ejemplo, en Tormenta Sangrienta sale mucho el tema de la fe, de la religión. Son temas que me interesan bastante. En Las 5 tumbas, pues la venganza,
en el que se esconde el dejar el pasado atrás, ¿no? El que se esconde, por ejemplo, si es cierto, yo, como habéis dicho al principio, yo soy licenciado en psicología y el que se esconde es una novela de fantasmas con mucho tratamiento psicológico. Al fin y al cabo, los protagonistas son un grupo de apoyo, ¿no? De 7 personas que bueno, están ahí y que se apoyan entre ellos, se escuchan, con una psicóloga que los trata por temas sobrenaturales que han vivido, fantasmas que han estado en su vida, poltergeist, espíritu, espectro, presencia del más allá. Entonces, sí es verdad que esa novela, por ejemplo, trata mucho el tema de la psicología porque me encanta y quería expresarlo además con un tema sobrenatural que a mí me fascina, que es el tema de los fantasmas. Así que yo creo que con esos 2 grupos al final acabo sacando o tal relato o tal libro. Tony, ¿eres de los escritores que llevan un cuaderno de notas? Quizás que estás en algún sitio, ves algo que te inspira o escuchas algo que te inspira y lo vas anotando, lo vas plasmando para luego enlazarlo con esas ideas o palabras y hacer estas obras. Pues al principio sí, cuando empecé, sobre todo a la hora de los relatos, en principio sí llevaba una libretita, pero lo acabé dejando porque cuando empecé con las novelas, el desarrollo y la estructura de una novela es mucho más amplio y al final acabé viendo documentos de Word en el ordenador, porque sí es cierto que yo soy más bien un escritor de mapa. Me gusta todo tenerlo estructurado antes de empezar a escribir, bien ordenadito, incluso ficha con los personajes para no equivocarme, para que el que es rubio no acabe siendo moreno o el calvo no acabe teniendo melena. Y es cierto que desde que escribo novela está todo en un documento Word, pero antes, al principio sí es cierto que iba con mi libretita y tomaba apuntes de todo en cuanto surgía, porque es verdad que a veces da mucha rabia que se te ocurra una idea que tú ves muy buena o al menos que te gusta mucho, ¿no? Y llegas a tu casa y se me ha olvidado. Se me ha olvidado, como cuando te despiertas de un sueño y dices, hay que ver qué idea más chula, gusta no al lector, oye, es muy chula, me gustaría plasmarla y se me ha olvidado. O sea, es frustrante. Si ya con los sueños es frustrante y estar en la calle, no tener dónde apuntarla, aunque te la vayas repitiendo por el camino, al final no acaba siendo la misma idea. Entonces sí es cierto que al empezar iba con mi libretita ya directamente, o lo apunto en el móvil si se me ocurre algo, o se lo digo a mi tabita, ¿no? Se lo digo, acuérdate o apunta los procesos. Tony, ¿eres de los que escriben solo terror o escribes alguna otra cosa que te guste? Pues escribo también suspense, aunque suele estar muy enlazado con el terror. Ciencia ficción he escrito también, algo de fantasía, pero sobre todo a nivel de relato. A nivel de novela sí es cierto que el terror es mi género predilecto, como mucho eso, desviarme un poquito al suspense, pero porque es el que más me gusta, la verdad. Es decir, es cierto que te pueden acusar a veces de estar encasillado y tal, pero bueno, aquí también lo acusaban y mira ahora, que si lo mismo tengo suerte, me toca la lotería y acabo como él también. ¿Y tú eres de los que leen mucho, como se suele decir que hay que leer, que es imprescindible? ¿Hay algún género literario que no te guste o que nunca escribirías? Pues leo bastante. King además tiene una regla que es escribir 4 horas al día y leer 4 horas al día. Y yo le digo, claro, amiguete, pero tú te dedicas solamente a escribir libros, claro, así leo bastante, no tanto, pero leo bastante. Es raro el día que lea poco y es rarísimo, vaya, inexistente el día que no lea. Y bueno, de género, como lector, la verdad es que reconozco que aunque a veces leo, me cuesta mucho el histórico y el romántico. Y escribir, yo creo que son el único, esto va enlazado un poquillo, son los únicos géneros que no me atrevería a escribir, no porque no me gusten ya, sino porque creo que, claro, si escribo algo que no me gusta, creo que saldría algo horrendo, ¿vale? Saldría algo que al final de terror. O sea que son 2 géneros que nunca he tocado como escritor. Como lector sí, pero no son los géneros que más me llenen.
Bueno, decías que Stephen King escribe o tiene esa norma de escribir 4 horas al día, pero claro, me imagino que eso es si te viene la inspiración. Yo no sé, Tony, cuál es tu modo de trabajar, tu ritmo de escritura. Hay autores que son un poquito más caóticos y escriben cuando les viene en gana, cuando viene la inspiración, y otros que son constantes como Stephen King y como tantos otros que tienen pues una hora determinada del día, un momento del día en el que se ponen sí o sí a escribir, salga o no salga algo luego, ¿no? Pero ¿cuál sería un poco tu modo de trabajar en el día a día en los textos que sueles escribir? Pues normalmente mi horario suele ser de tarde-noche, sobre todo por las noches. Me gusta mucho ponerme de noche y tirarme hasta la madrugada. Y bueno, hay veces que sí es cierto que he escrito 4 horas diarias, incluso más, si he tenido tiempo y sobre todo, como bien dices, si uno está inspirado. Es decir, hay días que uno los tiene más pesados por cualquier motivo, está de bajón y escribe mucho menos, escribe 2 líneas o no escribe, es decir, lo veo más normal. Yo creo que de 2 maneras creo recordar que King un día dijo que no era del todo cierto que escribía todos los días, pero vaya, que si fuera cierto me lo creería igualmente, pero yo no me lo planteo. Yo soy alguien muy constante. He aprendido a serlo, me sale a veces ya solo, y es cierto que la mayoría de los días escribo, sobre todo si hay alguna convocatoria, si estoy preparando una novela. No me gusta dejar mucho tiempo entre escritura y escritura, pero es verdad que bueno, que hay veces que tú dices, mira, hoy no tengo el día, sé lo que tengo que escribir, quiero escribir, pero estoy agotado, he tenido que salir, tengo otros trabajos, 1000 cosas. Entonces, claro, King hace un poquito de trampa, porque lo único que tiene es el jodido, porque los niños ya son grandecitos, él tiene ya su vida, tiene 70 años, así que un poquito tramposo ahí. Oye, Tony, te voy a lanzar una pregunta que es la misma que te he lanzado antes, cambiando el término, el nombre, que sería, ¿qué es más interesante, la literatura de Tony Jiménez o el propio Tony Jiménez? Yo es que soy fatal para venderme, te diría que nada, pero vamos a disimular y te diré que mi literatura, que yo lo único entretenido en mi vida interesante son mi mujer y mi peque. Además se llama Lizzie, por la historia de Lizzie de King. Así que imagínate, mucho más interesante ya los dos que yo y mi literatura, y junto a mi literatura. Yo no, la verdad es que no, si me hiciera una autobiografía no tendría tantas cosas que contar como King, que yo cuando la leí dije, hostia, qué envidia, esto me ha pasado de todo, mucho malo también, todo hay que decirlo, pero yo soy más plano, lo siento mucho. Leedme antes que conocerme. Tony, ¿cuál sería tu mayor sueño? Pues yo creo que en lo profesional, la verdad es que voy a tirar por lo alto y dedicarme a escribir libros, o sea, dedicarme mi vida a escribir libros, ganarme la vida con ello. Y hombre, no voy a decir a lo King, ¿no? Porque eso es muy imposible, pero sí dedicarme mi vida a escribir libros, porque aunque ahora mi trabajo es escribir, no es escribir solamente libros, hago de todo al final, y me gusta centrarme solamente en los libros, eso, poder sacar 1 o 2 libros al año y dedicarme a ello en exclusiva. A mí me encantaría eso, o sea, porque por lo demás la verdad es que voy servido, tengo a mi Talita, tengo a mi peque y bueno, y dentro de lo que cabe, por ahora escribo lo que me gusta, aunque no tenga el éxito de King, ¿no? Por así decirlo. Me dedico a lo que me gusta, pero me gustaría dedicarme solamente a eso. A ser posible, pues mira, no es un sueño en plan yates y tal, pero oye, viendo cómo está la literatura de género, pues un poquillo ambicioso, ¿eh? Y para alguien que no haya leído nunca Tony Jiménez, no sé si hay algún libro de los tuyos que puedas recomendar como iniciación, o sea, para enganchar, o el libro que estés más orgulloso, que pudiera ser una forma de empezar conociendo tu literatura. Pues para empezar, yo recomendaría 5 tumbas sin lápida, porque además fue la primera novela que publiqué. Ahora hace poco sacamos una reedición con K-Box Editorial, porque vamos a publicar la segunda y la tercera parte, y la primera edición estaba muy descatalogada. Y bueno, sobre todo para empezar, porque yo creo que una literatura de terror más sencillita,
no fue mi primera novela, es muy cercana a King, como he comentado antes, entonces yo creo que para lectores de terror y sobre todo de King se les puede hacer más familiar. También recomendaría, por ejemplo, Tormenta Sangrienta, que es mucho más extensa, son 700 páginas, pero es cierto que va también en el mismo sentido, tiene muchas referencias al Resplandor, al misterio de Salem Lot, hoteles encantados, una tormenta sobrenatural en Nueva York durante 7 días. Entonces yo creo que lo importante para introducirse en un autor nuevo y desconocido, que tú digas, bueno, a ver, invítame, pues que te sea al principio familiar, si después ya la siguiente novela él quiere ir por otras partes, es decir, o ser más personal, de acuerdo, pero yo, por ejemplo, no recomendaría El que se esconde, que es mucho más densa, o Al final del bosque, que ya se me tiene que haber conocido, y sí, esos 5 tumbas y lápidas y Tormenta Sangrienta, que resultarán mucho más familiares. Laila, no sé si se te han quedado algunas preguntas ahí en el tintero antes de despedir a Tony. Sí, bueno, voy a preguntarte una preguntita, que hemos estado hablando al principio que te licenciaste en psicología, y mi pregunta es si utilizas estos conocimientos o te ayudan a la hora de plasmar tus historias para de alguna manera atrapar o enganchar al lector. Pues yo creo que me ayuda mucho porque, claro, esto sale solo y la verdad es que uno nunca está seguro al 100%, pero yo creo que me ayudan sobre todo a perfilar personajes que después de un tiempo ya me han empezado a decir que sé desarrollarlos bastante bien, y me lo voy a empezar a creer, aunque desconfío, pero yo creo que para los personajes ayuda mucho. Y además es algo que King hace mucho también, que gran parte de lo buenas que son sus novelas y sus relatos son esos personajes, ¿no? Que parece que da igual que sean de Maine, que sean de Nueva York, parecen que son tu vecino, o sea, lo describe tan bien, y yo creo que ayuda mucho a eso. A mí me encanta crear un pasado para un personaje, que lo vayas conociendo, que le vayas cogiendo cariño, que sea eso, que lo consideres, que cierres el libro y lo consideres tu amigo, que te haya caído simpático o incluso desagradable, ¿no? Y luego ya el gustazo que de una novela de terror, es decir, que le cojas cariño y luego matarlo, y que el lector te escriba ¿por qué me has matado a este personaje? Cuando un lector te dice eso, dices, mira, con que un lector te lo diga, piensa, lo he hecho bien, digo, ya me puedo ir a dormir tranquilo. Así que sobre todo sirve para los personajes, a veces también para dar miedo, porque en el que se esconde uso mucho eso, términos psicológicos, la psicología del miedo, las fobias, ¿no? Pero sobre todo es para los personajes, cuando te llega alguien diciendo eso, lo que comentaba antes, que porque han matado a tal personaje, o este me gusta más, o este me ha resultado muy agradable, o he conectado muy bien con el protagonista, dices, bueno, un halagazo. Bueno, pues llegamos ahí a esa recomendación, 5 tumbas y lápida, esa forma de penetrar por primera vez en el universo también de Tony Jiménez, y por supuesto te agradezco que hayas estado esta noche con nosotros hablando de ese genio del terror que es Stephen King, y por supuesto abriéndonos las puertas a tu literatura de terror, que también es interesantísima. Así que te damos las gracias y te enviamos desde aquí un fuerte abrazo, compañero. Muchísimas gracias a vosotros, he pasado un rato muy agradable, y nada, yo encantadísimo, y aquí me tenéis para lo que sea. Gracias, buenas noches. Gracias, Tony, un placer. Buenas noches, un abrazo. Bueno, Laila, creo que tú has leído muy poquito de Stephen King, sobre todo lo has conocido a través de sus películas, pero entiendo que hoy te habrá nacido el gusanillo por conocer algunas de sus obras y también las de Tony, claro. Sí, por supuesto, además que yo me he quedado con esos libros que seguro que los voy a leer, y bueno, de Stephen King leí Blade. Y bueno, siempre me ha gustado, he visto cinematográficamente hablando todo lo que Stephen King está relacionado con sus obras, pero sí, claro, la curiosidad por alguien tan grande como Stephen King, yo creo que desde el primer momento que uno escucha su nombre ya está curioseando. Bueno, pues nos vemos dentro de poquito, Laila, un abrazo. Venga, un abrazo, buenas noches. Volvemos próximamente en una nueva cita de Límites, edición especial. Un fuerte abrazo a todos. Límites, edición